Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando o Ferula Sam, como ustedes quieran llamarme, pues. Hoy voy a hablarles sobre los frutales de clima templado en el trópico. Y es que es un tema que durante mucho tiempo a mí me gustaba. Intenté incluso de tener mis propias plantas tipo manzano, perales, durazneros y todavía tengo ahí en mi casa. De hecho, aquí les muestro unas fotos de mis plantas, pues, de esas plantas que tengo en mi casa. A ver, los frutales de clima templado, como bien se sabe, están aclimatados o están adaptados especialmente es a climas que consideramos aquí fríos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque durante parte del año hay esto del otoño y el invierno que hace que estos árboles hayan desarrollado ciertas adaptaciones para poder sobrevivir, pero que en nuestro entorno son bastante, digámoslo así, malas. O sea, no malas en el sentido general, sino que complica su adaptación en nuestro ecosistema. Y de hecho es por eso que no se puede estandarizar o no es tan fácil estandarizar ese tipo de productos a lo largo de toda Latinoamérica o África o el sudeste asiático, pues. Y es que si bien estas adaptaciones les han permitido prosperar en sus climas, aquí es complicado, dado que ellos tienen una necesidad de reposo, un reposo invernal como se le llama, dormancia, horas de frío, todo depende de a quien le preguntes, pero es lo mismo. Aquí, en, por lo menos en Venezuela, tienes que encontrarte sitios como la Colonia Tovar, el Junquito. Tienes que ir a sitios con zonas que son zonas altas, de entre los 1800 a los 2000 3000 metros sobre el nivel del mar, preferiblemente, para que logren una condición similar. No es igual, nunca es igual. Y aunque te encuentres a la misma altura estando en Colombia o aquí en Venezuela, todo depende de la geografía, porque hay zonas en Colombia como lo que es Boyacá, que ahí prosperan los manzanos como no tienes idea. Pero frutos como el durazno se han logrado aclimatar mejor aquí y es porque aquí, a diferencia de Boyacá, que es un clima bastante húmedo durante todo el año, lo que le ayuda mucho a los manzanos, ya que requieren bastante agua, plantas como el durazno, que son más sensibles a hongos, porque son de climas más subtropicales. O sea, los climas hay que diferenciarlos. Están los climas templados y tienen una enorme división de climas. Para eso busquen a Copen y toda esa gente que en Google eso les va a aparecer. Pero se dividen en dos subtipos principales, que son el templado tradicional, el que se encuentra en Francia, en Rusia, bueno, no en toda Rusia, pues, porque está también el clima ártico, claro. Y está el subtropical, que sigue siendo templado, pero es mucho más cálido, los inviernos son más calurosos, no, o sea, no calurosos, sino frescos, porque hay zonas donde hay menos 30 grados Celsius, o sea, eso es un frío de la madre. Pero para nosotros eso es horrible, sí. Pero para ellos es normal, pues. En Estados Unidos, en Nueva York, o zonas así, se puede conseguir ese tipo de clima. Pero para nosotros no. Y ahí viene lo de la dormancia. Estos árboles pasan por ese periodo de descanso. Y eso aquí no lo hay bien. Me explico. Si, disculpe. Si ustedes se ponen a ver y buscan
sea en donde sea, se van a dar cuenta que lo máximo que hay son granizadas, las temperaturas bajan mínimo a los 3 grados, cosas así. Si bajan de los 5, de los -5 grados es muy raro, no es algo que se pueda encontrar en todas partes. ¿Qué pasa? Esto imposibilita el desarrollo de la planta, o sea, la falta de que descanse, la falta de descanso de la planta causa que la planta produzca estrés, o sea, se estrese. Y por eso no prosperan tan bien aquí, porque aquí el clima es inhóspito en pocas palabras. Entonces existen alternativas, o sea, variedades de plantas de esos climas subtropicales, templados propiamente dichos. Ya saben que todo eso es clima templado, así que entonces, ¿qué pasa? Se opta por encontrar cultivares, o sea, plantas, variedades de plantas que se encuentran mejor adaptados al ecosistema que se le va a sembrar, pues que se le va a poner. Y sin embargo, tiene muchas limitaciones esto también, porque vas a tener que tener un buen control del clima, vas a tener que hacer bastantes estudios y eso es caro. Por eso es que no se usualiza, no es muy usual, no se consigue mucho ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Es muy caro, no es muy rentable tampoco, depende de donde te encuentres y de lo que siembres, como les dije. Si tú siembras manzanos en Venezuela no es lo mismo que los siembres en Boyacá. Y la otra cosa es la preparación. Porque pasa algo. Esos árboles, para poderse desarrollar bien, necesitan de que tú vengas, de que el sol venga, pues, y les diga en qué dirección tienen que ir. Si por acá, y entonces las ramas se van inclinando. De hecho, aquí les muestro una foto, o sea, porque todas las plantas se guían en base a la luz solar, pues. Pero estas plantas, al no tener esa diferencia de luz solar a lo largo del año, que en el ángulo 45 de la Tierra es más o menos perceptible para ellas, pues, no es como en nosotros que estamos cerca del cero, estamos dependiendo de la zona de Venezuela que te encuentres, estás a los 15 grados, a los a lo máximo a los 20 si estás en una isla por ahí, a los 10, a los 0 grados, o sea, cerquita del Ecuador, pues, porque cuando hablamos de grados, mientras más cerca del cero es más cerca del Ecuador. Y entonces, ¿qué sucede? Esto hace que las plantas produzcan demasiadas ramas. Se pone como una melena. Y si tú no podas esos árboles, se van a entrelazar las ramas. Y eso va a causarle estrés al árbol. La otra cuestión, el propio estrés del que estoy hablando. Existen muchos tipos de estrés que van a sufrir esos árboles aquí. Entre ellos el de las bacterias, las plagas y de las propias plantas en general. Aquí durante todo el año hay exposición, o sea, se exponen a otros seres vivos que van a competir constantemente por sustratos, por nutrientes, pues, por luz. Y eso hace que estas plantas, que están más adaptadas a un clima que hay reposos, hay descansos, donde la grama no va a crecer, se estresen. Se estresen porque vienen, o sea, estas planticas, estos montes, producen plaguitas, plagas a la mata, o sea, no plagas, pues, como este, no sé cómo explicarle, defensas, pues, defensas para que puedan desarrollarse y competir, pues. Y estando estas plantas dormidas, se les debilita el sistema inmune, pues, por los golpes constantes que reciben de las otras plantas. Y este estrés genera cansancio en la planta, en el árbol. ¿Y qué sucede con esto?
Bueno, en general son árboles que pueden llegar a vivir sus 30, 50 años aquí, pero a su comparando, o sea, a su edad reproductiva o productiva, pues no superaría los 20. Y si supera los 20 es con mucho cuidado, cariño. O sea, son plantas para tenerlas en casa, cuidarlas con amor, como una mascota. No sirven para estandarizar, aunque uno quiera. Yo tuve un buen tiempo en el que yo estaba perdido, que yo quería hacer mil cosas con ellos. Pero aunque sí quiero hacerlo, quería cruzar un manzano que me habían traído del Líbano, que este falleció, murió, que yo traté de que alguien se lo quedara, pero estaba mal porque en primer lugar, o sea, esa persona tampoco estaba obligada a hacerlo. Me disculpas, vale. Y bueno, esta cuestión con las plantas, hay que ser conscientes porque miren, existen muchos métodos químicos, científicos, para hacer que estas plantas se adapten aquí, sobrevivan, pero hacerlo a gran escala no vale la pena, ¿saben? ¿Saben? Es, es triste, es triste porque uno ve un manzano y se vuelve loco, ay, manzana, pero ves a un samán creciendo ahí en una alcantarilla y tú te quedas ahí como que bueno. Y sucede que esos árboles son los que regulan el clima de nosotros aquí. No, el manzano. El manzano solamente te va a dar manzanas si tiene buenas condiciones. Y eso deja pensando mucho en lo que tenemos que cuidar y en lo que es bonito. Es bonito, es hermoso, quizás uno quiere cuidarlo más porque se ve más hermoso, pero la belleza física o cultural, porque a eso también voy, y es que esas especies están mucho más extendidas que otras, las de clima tropical, pues como la parchita, o sea, la maracuyá, el mango, están mucho más exteriorizadas y eso es porque si se ponen a ver, les pongo un mapa, ustedes pueden lograr notar que Eurasia, o sea, lo que es Europa y Asia, pues, eso es lo que significa, disculpe, este abarca más espacio a lo, a lo ancho, perdón, que a lo alto. ¿Qué sucede? Al encontrarse en esas condiciones donde abarca más espacio a lo ancho, hay más área pues de cultivo. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de territorio es del mismo clima y por eso también es que se estandarizó. La otra cuestión es la occidentalización que tenemos aquí, que Estados Unidos, por Gran Bretaña, ustedes saben, y Venezuela y Latinoamérica en general, por España o Portugal o Francia también, por Haití. Ustedes entienden. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor, como yo les dije, es no darse mala vida. Cuidarlos si tienes, sí, cuidarlos. Quererlos, apreciarlos, porque ese manzano que yo me había traído era un recuerdo de mi abuelo. Pero, ¿de qué me sirve? O sea, es más importante, y eso se los dejo como enseñanza, las personas, no las cosas que nos dan, las enseñanzas que nos dejan. Ya extraño a alguien, extraño a varias personas de hecho, incluso gente que me lastimó.
pero son cosas de la vida. Sigan pues, se les quiere, si quieren suscríbanse. Estaría haciendo más encuestas en mi cuenta de Twitter. Se las dejo en la descripción para que sepan. Y nos estamos viendo. Atentamente, este, este nuevo usuario de YouTube, Ferula San.